Buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga, chicos, chicas, chicas, Amén. chicos y chicas. Amén. Será Chicos y chicos para allá. Exactamente. Y Dios chicas. les bendiga, hermanas y hermanos. Un gozo poder estar aquí este miércoles. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Amén, amén. Bendito Dios, te alabamos, Señor, una vez más tu palabra. Nos redarguye, Señor, gracias por cada mensaje que podemos leer en la palabra, en tu palabra, en la Biblia, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder escuchar tu voz y a creerte siempre, Señor, y que nuestras mentes estén siempre dispuestas a obedecerte, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Ayúdanos a ser transformados por tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús y el hombre de la mano seca. Podría ser el título, pero más que palabras, el verdadero evangelio. Wow. Más que palabras, el verdadero evangelio. Miren, hay personas así, llegan temprano a la iglesia, no se pierden una actividad, participan de todos los programas, aportan para el sostenimiento de la iglesia. Eso sí, están vigilantes de quienes están haciendo las cosas bien o quienes están haciendo las cosas mal para fiscalizar. Pero en el momento en que esa persona tiene que actuar con un sentido cristiano real, muchas veces tú no lo vas a ver totalmente involucrado, porque hay mucho de religiosidad en sus acciones, costumbres, tradiciones, pero nada de una vida firme en la palabra. Era lo que le pasaba a muchos de los fariseos y escribas, y se encuentran con un Jesús que viene a romper paradigmas, que viene a romper esas normas, esos rudimentos tan férreos que llevaban ellos. Entonces se encuentran con él y hay un choque, y eso es lo que pasa hoy. Jesús viene a demostrar que no solamente de palabra que tú tienes que vivir, sino con hechos, y que tú tienes que mostrar el verdadero evangelio. ¿Entendido? Así es. Entonces, visualicemos ahora la típica acechanza de la religiosidad. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban, oigan la palabra, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Todos los maestros de la ley de aquella época, escribas, fariseos, solían presentarse como los más santos de todos. Se aprendían de memoria. Porque eran conocedores. Eso es muy frecuente. Escúchame, continúa luego. No, sí. Que es muy frecuente, las personas que saben, que conocen la palabra, o algunos que conocen de un libro, de un tema específico, Restregarle a los... si tienen tendencia a estar observando a Para los demás juzgar. para juzgarlo y tildarlo de cosas, porque ellos son los que tienen la verdad. Y parecía una contradicción que no actúan con amor cuando hacen eso, contradictorio a un Dios de amor. O sea, Sí. no hay misericordia cuando ellos juzgan. Son duros porque no están viendo, nada más están viendo la falta en ese momento, pero no están viendo todo el contexto. Pero a veces hay personas que hacen eso. Yo no sé si este es un momento propicio para decir eso, pero yo recuerdo que nosotros en algunas ocasiones salíamos a otras iglesias y nosotros en un momento estábamos con una actitud
crítica ante lo que estaba pasando allí. Ay, pero mira cómo hicieron eso, pero mira cómo cantaron, hasta que nosotros nos dimos cuenta. No, pero nosotros no vinimos aquí a fiscalizar ni a juzgar a nadie, Claro. nosotros vinimos a adorar a Dios. Entonces, si uno darse cuenta, uno puede Caer en ese mismo error. en ese mismo error. Entonces, fíjense que estos hombres tenían una característica muy fuerte. Fíjense que ellos ven a Jesús cuando entra y ven a ese hombre que está enfermo, que vino a buscar sanidad. Él dice, vamos a ver si es verdad que Jesús lo va a sanar, a ver si él se atreve a sanarlo el día de reposo. Las leyes judías eran estrictas en relación al día de reposo. La palabra enseñaba que debían guardar el día de reposo. Ahora, ellos agregaron muchísimas cosas más al día de reposo. Una, por ejemplo, no se podía trabajar día de reposo. Ellos agregaron 39 formas de cómo no trabajar. Y a esas 39 formas de formas de trabajo que no debías hacer, le agregaron otras tantas. Es decir, eran Tenían unas derivaciones y cientos ramificaciones. de leyes, como por ejemplo, cuántos pasos tú debías dar ese día, cuántas letras tú podías escribir ese día. Cosas como irracionales que no tenían ningún valor espiritual, pero ellos le agregaban eso. Entonces, fíjense que ellos, inclusive, quién sabe, yo aquí pensando, quién sabe, si ellos planificaron decirle a ese señor, ve el sábado a ver si es verdad que él te va a sanar. Bueno, la Biblia dice que ellos estaban expectantes Ajá. para ver para qué acusarlo, o sea, para buscar un motivo de acusarle. Es posible que lo hayan invitado a él, mira, Jesús va a estar aquí, Sí. para ver si él se atreve a sanarte, ¿tú entiendes? O sea, no se lo dijeron a él, pero uno suponía. Bueno, si uno piensa, pero realmente ellos También era el plan de Dios que siempre tuviera. es Sí, una definitivamente. característica de los conocedores. Es una característica de los conocedores realmente, estar expectante. Definitivamente, y entonces debemos cuidarnos mucho de eso. Ahora, miren lo que pasa a continuación, más que palabras, Sí. porque todo el mundo dice, yo soy cristiano, yo cumplo esto, pero es más que eso, hay que accionar. Mas él conocía, ¿quién conocía? Jesús conocía los pensamientos de ellos y Eso dijo es. al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose puso en pie. Jesús no solo predicaba misericordia, amor, ayuda al necesitado, él actuaba. ¿Ok? Sí, y como ya en 2 estudios seguidos hemos visto cómo Jesús sabía el pensamiento, o sea, recordándolo porque nosotros lo Ujú. sabemos, cómo Él mira nuestros pensamientos, lo que nosotros estamos pensando. Sí, Jesús conocía y lo pone al descubierto. Esa es la palabra, lo Pone- saca. Lo y es que expone. eso es lo que pasa cuando tú tienes un grado de religiosidad por encima de lo que Dios quiere realmente, eso sale a flote tarde o temprano. Cuando tú tienes que actuar correctamente ante una necesidad, ante una persona que realmente te necesita y tú flaqueas. Porque tú lo que estás haciendo las cosas es para tú ganar méritos, no para glorificar a Dios. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas tarde o temprano se enojan contigo cuando te está ayudando y tú no eres agradecido, por ejemplo. Sí. ¿Tú entiendes? Porque O sea, están esperando siempre algo a cambio. están esperando algo a cambio, no están haciendo algo para glorificar a Dios. Entonces, Jesús viene y hace algo en oposición a lo que ellos hacen para mostrar el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, Jesús hizo esa pregunta y ellos no tenían respuesta. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Miren qué penoso es esto, señores. Jesús les muestra a ellos lo que ustedes están haciendo está mal. Y lo que realmente importa es la transformación que va a estar este hombre. Ahora mismo este hombre va a ser transformado. Va a ser sanado físicamente, que es una necesidad ahora. Ese hombre lo que necesita es comida, no es que tú ores por él ahora. En el caso de que si tiene hambre, como dice Santiago. Este hombre lo que necesita es ser sanado, no importa que sea el día de reposo. ¿Cómo es posible
que tú vas para la iglesia, y eso lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí, es Tú como... vas para la iglesia y hay un vecino con un problema, porque tú no vas y resuelves el problema del vecino. Y ayudas a la persona necesitada. No es que yo voy para la iglesia, el típico que Jesús habló de los fariseos y los sacerdotes que vieron al samaritano y no, pero venga acá, hay una necesidad ahí. Pero eso es para todos, porque muchas veces nosotros estamos en esa misma posición. Sin darnos cuenta, nosotros estamos así, que estamos con una posición tan fuerte con algunas cosas. Por ejemplo, yo siempre he pensado, cuando yo no voy el domingo a la iglesia, yo siento que la semana no terminó. O como que no comenzó, me parece, y es una costumbre, tengo la costumbre. Es diferente si yo dijera, bueno, extrañé el adorar al Señor en la iglesia y todo, pero uno lo dice y uno se mete en un ambiente probablemente de una costumbre. Pero hay que tener cuidado de no tomar eso como una excusa. Como banalidad también. No, porque tiene su valor, Pero déjenme explicarle algo ahora, lo que ha pasado. Nosotros tenemos 6 meses que se han paralizado la mayoría de actividades. Es más, hay iglesias que todavía no se han podido reunir. Desde marzo no se han podido reunir, que no han abierto. Nosotros tenemos la bendición de que decidimos abrir. Hay otras que no han podido. O sea, aquellas personas que son religiosas deben estar carcomiéndose porque creen que estar dentro del templo es lo que lo hace cristianos. Yo recuerdo, bueno, esta mañana en el devocional del trabajo estaban hablando de que una señora decía que ya ella no era cristiana porque ella tenía tantos meses sin ir a la iglesia que ella sentía que ella no era cristiana, que ya el Espíritu del Santo no está en ella porque ella tiene todos estos meses sin ir a la iglesia, que ella no se siente igual. Entonces, el verdadero evangelio es más que hay palabras. una confusión, hay una confusión muy evidente. Hay una confusión terrible y nosotros debemos trabajar constantemente en eso. El verdadero evangelio implica acción, poner en práctica lo que tú has aprendido. Amén. Y hay cosas que son tangibles, que son necesarias que tú hagas constantemente. Y nuestra vida de santidad va más allá de lo ritual, que era lo que le estaba pasando a los fariseos. Ellos tenían unos rituales que le impedían ser verdaderamente libres y hacer las cosas correctas como Dios quería. Y Jesús viene a romper ese paradigma y esas tradiciones tan férreas. Ahora yo estoy aquí para hacer la diferencia, pero en amor. Jesús no vino a romper las cosas por romperlas, sino para mostrarnos lo que realmente importa. ¿Entienden? Entonces, vidas transformadas por Jesús. ¿Qué aprendemos de este encuentro de Jesús con este hombre de la mano seca? Siempre habrá personas en las iglesias que serán religiosas y hay que amarlos también y tener misericordia de ellos. Así es. No hay manera, hay que amarlos y tú posiblemente no lo cambies, pero no por eso debes dejar de predicar y mostrarles lo que es el verdadero evangelio, aclararles cómo ellos se engañan a sí mismos, cómo se engañan a sí mismos cuando realmente tú investigas más a fondo y hay una doble vida en muchos de ellos. Y a veces no saben ni siquiera cuál es el motivo por el que tienen que ir a... Y esas personas le hacen mucho daño al evangelio, increíblemente. Porque hay gente que quiere venir a la iglesia, pero por ese tipo de personas no llegan. No llegan porque son perseguidores, son hostigantes y no dejan que la gente pueda venir en libertad, y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Segundo, el evangelio es más que palabras. Debemos ponerlo por obras. Ese hombre necesitaba ser sanado. No importa que fuera sábado, domingo, lunes, necesitaba ser sanado. Sí. Hay que ponerlo por obras, el evangelio. Debemos actuar en pro del necesitado. Y tercero, una vez el evangelio actúa, la gente es transformada. Es el evangelio que transforma. Amén. No es las canciones en el templo, no es la dádiva que tú le das a una persona cuando tiene una necesidad, no es la consejería, es la palabra de Dios. Es el evangelio que transforma las vidas. Amén. Nosotros no debemos dejar de mostrar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Todo lo que nosotros hacemos debe estar Cristo como centro. Si Cristo no está como centro de lo que hacemos, no tiene sentido. Usted puede hacer muchas cosas buenas. Usted puede orar y que esa gente se sane, inclusive. Y si esa persona no tiene a Cristo,
se fue sin nada. Recuerden lo que Jesús hacía cuando sanaba. Tus pecados te son perdonados. Porque era lo que realmente importaba en la vida. Vidas transformadas. Jesús cuando llega transforma, cambia el corazón de toda persona, religiosa o no religiosa. Lo transforma. Entonces debemos estar conscientes de eso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el cuidado que tiene de nosotros. Ayúdanos a siempre ver tu gracia obrar en nuestras vidas. Ayúdanos a quitarnos ese ropaje de religiosidad y a actuar con el verdadero evangelio, el evangelio de gracia, de amor, de misericordia, de alcanzar a los perdidos, Señor. Hay una gran necesidad por sobre todas las cosas. Ayúdanos a tener misericordia de ellos. Te lo pedimos, Señor. Obra en nuestros corazones y bendice tu iglesia para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho. Nos vemos el domingo. Dios mediante. Bye.